Con la victoria del gobierno republicano sobre el imperio de Maximiliano en 1867, se comenzó un periodo histórico que duró hasta 1911. Estos 44 años se dividieron entre la República Restaurada y el Porfiriato. La primera, que duró 10 años, representa una lucha entre las facciones liberales. El propósito del presidente Juárez era renovar todos los poderes del Estado, quería restablecer un Senado, imponer el veto ejecutivo, entre otras cosas. No cabe duda que Juárez buscaba fortalecer al Ejecutivo, que se encontraba supeditado completamente ante el Legislativo. Sin embargo, sus propuestas de reforma no se vieron apoyadas en ningún lado y provocó la creación de un nuevo partido antijuarista que seleccionó como candidato presidencial a Porfirio Díaz. Ganó Juárez, el cual adoptaba un centralismo ejecutivo para controlar el sistema político y llegar así a un constitucionalismo fuerte con un sistema de derecho. Para 1871, Lerdo de Tejada decidió enfrentarse a Juárez en la contienda electoral, así como Porfirio Díaz. El 12 de octubre de 1871, la elección recayó en Juárez, lo cual desembocó en la revuelta de la Noria, lo cual provocó que Juárez hiciera de nuevo hincapié en la necesidad de reformar la Constitución restableciendo el Senado. Sin embargo, su propuesta no fue bien recibida. Al morir Juárez, Lerdo de Tejada asumió la presidencia, prometía ser un gran jefe de Estado, y entre sus decretos dio amnistía a los sublevados de la Noria. Lerdo consiguió extender el poder federal a lugares donde se había negado, y todo parecía perfecto a excepción de que la Iglesia estaba en gran descontento, pues se mostró como un rígido y radical al incluir las leyes de reforma en la Constitución. En cuestión de política exterior, al triunfo de la República, Juárez anuncia que las potencias europeas que habían reconocido el imperio de Maximiliano debían de entablar nuevas relaciones diplomáticas. Dicho aislamiento no nos beneficiaba, ya que para promover la economía se necesitaban inversiones de capital y transacciones mercantiles que debían promoverse en el exterior. Países como la Confederación Germánica del Norte e Italia enviaron su plenipotenciario a México, mientras que la situación en España era algo complicada, ya que se estaba viviendo una revolución al mando del general Juan Pram y Prats. Dicha revolución había sido acogida con simpatía en México, sin embargo, este movimiento se estaba dando a la par de la independencia cubana. Finalmente, en 1871 llega a México Feliciano Herreros de Tejeda, lo que representó la reanudación de las relaciones hispano-mexicanas. Mientras tanto, las relaciones con Estados Unidos se pueden resumir con el Tratado de Guadalupe y el acuerdo en las fronteras para el permiso de la entrada de tropas extranjeras en ambos territorios por persecución de delincuentes. Por último, las relaciones con Guatemala se habían roto, ya que dicho gobierno había reconocido el imperio de Maximiliano. Finalmente, se aceptarían mandar representantes para limitar las fronteras, lo que no tuvo éxito y llevó a la revuelta de Tuxtepec en 1876. En cuestión de la reconstrucción económica, Juárez postuló como encargados a José María Iglesias, Matías Romero y Francisco Mejía. Dicha reconstrucción se centraba en el saneamiento de las finanzas, dada la gran deuda que tenía México. Juárez y Lerdo procuraron fortalecer las obras públicas, particularmente la rama de las comunicaciones, con el objetivo de reforzar el contacto de México con el exterior e insertarlo en una economía de mercado. El gobierno y las élites intelectuales buscaron unificar al país por medio de la educación y la cultura. Se introdujo un sistema basado en la observación y la experiencia, cuya polémica residía en que la educación se sustentaría en la ciencia y no en la religión, como se hacía desde la colonia. Asimismo, se fundaron instituciones oficiales cuyo propósito era la educación fuera de las aulas, como museos, bibliotecas y sociedades culturales. El año de 1876 pintaba para ser trascendental para el país debido a los comicios que habían de realizarse para elegir al presidente y renovar a los miembros del poder legislativo. El 1 de enero suscitó en Tuxtepec, Oaxaca, una rebelión porfirista en contra del gobierno de Lerdo de Tejada. Tras la victoria decisiva de Díaz en Tecoac, Tlaxcala, el 16 de noviembre de 1876, se finiquitó la derrota de Lerdo. Porfirio Díaz quedó al mando de la situación nacional. Ignacio Ramírez, en el Libre Cambio, habla sobre que el sistema proteccionista es absurdo, que el gobierno no tiene por qué asegurar la ocupación de todos los trabajadores mexicanos. Esto se debe a que el trabajo individual tiene como fin la utilidad. La industria extranjera en el país es provechosa y no se debe evitar. Y si hay culpa de que los productos nacionales se vean afectados, es por los consumidores mexicanos, que quieren lo bueno y barato, pero lo bueno y barato es extranjero. Este autor propone que con el establecimiento de compañías cooperativas se conseguirá la formación de propiedades pequeñas al pronto, pero colosales más tarde, la educación verdaderamente civilizadora de las masas, la emancipación relativa del trabajo y el capital y el aumento de precio de ese mismo trabajo.
Con ello finalmente se pretende que se conozcan los derechos, que se sepa valorizar sus actos públicos y que se forme un pueblo verdaderamente libre.